Hola, 1, 2. Sí. Esperamos un poquito. Poner el sonido a ver si suena, que no sé si suena. Como sabéis, inaugura la antena de Extremadura. Venir a la rueda de prensa, donde queremos contaros el balance de la misión a China. Estamos muy contentos, todavía con un poco de jet lag, alguno, porque la verdad es que ha sido un palizón, pero muy contentos y bueno, habíamos pensado primero proyectaros un vídeo donde se ve pues un poco toda la actividad que se ha realizado, y a partir de ahí ya entraré yo en más detalle, ¿vale? Pero vamos a proyectar un vídeo primero donde se resume toda la misión. Gracias. Un día muy importante porque, como sabéis, inaugura la antena de Extremadura en Pekín, en China. Nosotros somos unos convencidos de que Extremadura es el mejor lugar del mundo para invertir. Por tanto, bueno, nosotros estamos haciendo una gran labor de atracción de inversiones desde la oficina de Invest in Extremadura, pero es muy importante el seguimiento que se haga de esos inversores y esos promotores desde esta oficina. Hello, welcome everyone. Hello, nice to meet you. So welcome. Collaboration between our new office with Nihao in Beijing. Extremadura is here. This one. The middle is Extremadura, and the hydrogen network will be from south. Oh, like this one. Oh.
Dear Mr. Lee, thank you very much for your confidence. We are very happy for seeing today together this NDA between your company and our regional government, and we are waiting for you with hope next November in order to choose the final parcel in which your business will start its development in Extremadura, Spain and Europe. Thank you, CCA. Today, it is my pleasure to sign the NDA with you and your colleagues. I think it's a good beginning for us to go to Spain and go to Extremadura to set up our recycle factory, and we hope we can cooperate very good and we have good future for both of us. Thank you. Yeah. Have seen this NDA with you, and we hope it will be transformed in some mounting manifest of understanding. We are very happy to collaborate with your company, and we hope Extremadura will become your gate to Europe. So thank you very much for all your confidence and for working with our region. I hope in the future we can go through next step as well, and we're gonna be prepare everything with our team, and we're gonna be right back to you and make this project going quickly. And welcome, and I'm very thanks to give us this chance to go into the Spanish market, and really thank you so much. Thank you. Yeah. Bueno, pues gracias al equipo de prensa, Juanra, Maripi y Sonia especialmente por haber preparado el vídeo. Y ahora yo quería incidir un poco en algunos detalles, sobre todo en qué es importante para Extremadura, qué se ha derivado, que de verdad sea importante para Extremadura, que ya habéis visto en el vídeo, que fundamentalmente es que yo resaltaría tres cosas, aunque ahora entraré en detalle. Una, que tenemos una antena permanente en Pekín y en Shanghái para continuar de una manera más intensa la atracción de inversiones de China hacia Extremadura. La segunda es que hemos firmado 2 acuerdos con 2 empresas ya reales, que ahora entraré, que quieren venirse a Extremadura. La tercera, que hemos avanzado con Hunan Yunen, que es la empresa que viene a Mérida. Ya la conocéis, que firmamos hace meses, firmó la presidenta un manifiesto de entendimiento
y venía la empresa con 500 puestos de trabajo, 800 millones de inversión, y que hemos presentado la propuesta de valor a 15 grandes empresas del tamaño de NIO o de Sangrau, ¿vale? Voy a entrar un poquito en el detalle, voy a intentar no haceroslo muy largo, pero bueno, en definitiva, hemos ido a buscar los inversores como una respuesta al compromiso del Gobierno de María Guardiola a esta atracción de inversiones, donde hemos doblado el presupuesto y donde no queremos esperar a que vengan los inversores, sino ir a por ellos. La agenda ha sido muy intensa por varias ciudades, ya habéis visto algunas cifras en el vídeo, pero hemos hecho casi 30.000 kilómetros, de los cuales casi 6.000 por la geografía china, 23.000 en avión, 2.000 en tren, 1.200 en autobús. Hemos recorrido 4 provincias. Hemos mantenido más de 25 reuniones presenciales en 9 días, en donde están incluidos los viajes también, 17 visitas a entidades de China, 5 reuniones con instituciones chinas, 15 con empresas, como decía, 3 encuentros institucionales, más de 140 contactos de valor con autoridades, directivos de empresas, inversores o prescriptores. Hemos invitado a 52 entidades al segundo foro de vehículo eléctrico, que se celebrará en 2025 en Extremadura, en el mes de junio. Sabéis que mantuvimos el primero en el mes de mayo de este año. Y hemos visitado grandes grupos empresariales, pero también empresas intermedias de las cadenas de valor, que son de gran interés para nosotros. Las empresas con las que nos hemos reunido suman una cifra de negocio de 26.436 millones de euros. Como decía, bueno, aquí está un poco el resumen. Hemos inaugurado la delegación permanente, hemos firmado 2 acuerdos, hemos avanzado con Hunan Yunen en despejar problemas y luego lo veremos, pero Hunan Yunen en los próximos semanas o meses van a hacer efectiva ya la reserva de suelo y continúan con el compromiso de empezar a construir en 2025. Nos hemos posicionado en el sector del hidrógeno, hemos presentado la propuesta de valor a 15 empresas y muchas más a través de las asociaciones. Hemos visitado al cónsul con rango de embajador allí, que es muy importante también para facilitar la venida de empresarios chinos cuando sea necesario, porque en los próximos meses lo que haremos será misiones inversas. O sea, los inversores que hemos visto allí, que están interesados en Extremadura, van a empezar a venir a seleccionar terrenos y a seguir avanzando. Hemos mantenido contactos también con las autoridades chinas al casi más alto nivel, que es muy importante también para poder hacer intercambio comercial con ellos. Bueno, más de 50 entidades chinas asistieron al evento institucional en Pekín y más de 60 asistentes. Hemos visitado 5 fábricas y hemos tenido impacto en los principales medios de comunicación chinos, el último este fin de semana. La verdad es que es complicado, si os conectáis a estos enlaces, entender nada porque está todo en chino, pero veréis que salimos reflejados. Como decía, la antena permanente pues es muy importante. Esto es consecuencia de una licitación. Hemos sacado una licitación y nos hemos apoyado en una empresa que nos mantiene de manera permanente un contacto con los inversores allí y de alguna manera tenemos presencia permanente, lo que nos facilita pues reuniones con inversores, realizar eventos con ellos y de alguna manera pues estar semana tras semana presentes en Pekín, sobre todo en Pekín la importancia que está el gobierno, y en Shanghái, que es donde más negocio hay. Y como decía, pues de estas visitas, una de las cosas más importantes que hemos firmado, un acuerdo de confidencialidad con Hube. Hube es una empresa muy potente que lo que hace es reaprovechar paneles solares. Aquí tenemos 18 millones de paneles solares en Extremadura montados. Somos la planta más grande de España y la más antigua y hay que irla renovando. Entonces, hay una oportunidad de negocio muy buena para esta empresa, que lo que hace es que la reaprovecha al 100% sin ningún tipo de residuo. Y ya esta empresa la contactamos en el primer foro de vehículo eléctrico, ya había venido a visitar y a elegir ubicaciones. Y ha elegido, de hecho, ubicarse en la plataforma logística del suroeste europeo en Badajoz y hemos firmado el acuerdo de confidencialidad y, bueno, en el mes de noviembre vendrán para acá para continuar avanzando
en definir el resto de detalles del proyecto. No podemos contar mucho más porque estamos sujetos a un acuerdo de confidencialidad y la generación de empleo y riqueza va a ir dependiendo del ritmo de implantación, pero, como os he dicho, tenemos 18 millones de paneles solares y la previsión de montar otros 30 millones de paneles solares en los próximos años, con lo cual eso os puede hacer una idea del volumen de negocio que puede tener esta empresa en Extremadura. La segunda empresa con la que hemos firmado es Loom. Loom es una empresa de bicicletas eléctricas y de cargadores eléctricos que tiene su plan de expansión venir a Europa, y estamos compitiendo con Alemania, pero están encontrando, según nos ha dicho Clara Sen, que sale en la fotografía, que es la CEO, muchas más facilidades en Extremadura que en Alemania, y pues tras 2 reuniones se decidió a venir a Extremadura a firmar otro NDA, otro acuerdo de confidencialidad con nosotros, y también en noviembre va a venir a empezar a elegir terrenos. Esto está por definir todavía, pero estos son 2 acuerdos en firme de 2 empresas que tienen claramente decidido una expansión europea y que apuestan por Extremadura, y creo que es el principal titular o el principal resultado a corto plazo de la misión. Por otro lado, Hunan Yunen es una empresa que es muy estratégica para nosotros. Sabéis que anunciaron ya una inversión de 800 millones en Mérida, con la creación de 500 empleos, y el haber ido a verles pues ha supuesto afianzar la relación y eliminar algunas incertidumbres que había en cuanto a seguir avanzando. Tenemos firmado un MOU con ellos, como sabéis, el 25 de abril, lo firmó la presidenta María Guardiola, y tras esta visita nos dicen que van a hacer efectiva la compra del terreno ya por fin en estos meses, y que, como decía, su objetivo es comenzar a construir en 2025 la factoría. También nos hemos posicionado en el sector del hidrógeno. Para nosotros esto es absolutamente estratégico. Sabéis que el hidroducto que tiene planteado Europa atraviesa afortunadamente Extremadura, más o menos por la Vía de la Plata de norte a sur, y tenemos que irnos posicionando para conseguir traer a Extremadura empresas generadoras y consumidoras de hidrógeno. Y nos hemos posicionado, por un lado, con Envision Energy, que fuimos hasta Mongolia a ver. Yo creo que somos los únicos que hemos ido a ver esta fábrica, la fábrica más moderna del mundo de hidrógeno. En las anteriores visitas que han hecho otros representantes de gobiernos nacionales y autonómicos no han ido a Mongolia. Nosotros fuimos hasta allí. Es impresionante lo que están haciendo y a la velocidad que lo están haciendo. Van a montar la factoría más grande de hidrógeno del mundo en 4 años, y les gustó mucho nuestra propuesta de valor, y yo creo que nos van a tener en cuenta el día que decidan, porque también quieren expandirse por Europa. Del mismo modo, hicimos con China Power Energy, que es pues un gigante eléctrico de China, que también le contamos nuestra propuesta de valor, y creemos que nos van a tener en cuenta también como un serio candidato a la implantación de factorías de generación de hidrógeno. Por otro lado, como decía, hemos presentado la propuesta de valor a multitud de entidades y empresas. Hicimos un evento con 60 asistentes y más de 50 empresas y entidades, pero sí me gustaría destacar el apoyo del gobierno chino. También cuando uno va conociendo las relaciones con los representantes de China, no puedes pretender hacer nada a corto plazo, son a medio y largo plazo, son personas que valoran mucho la confianza, y el hecho de que hayamos ido allí ha sido absolutamente determinante. Hemos conseguido hacer más sólidas relaciones que venían del primer Congreso de Vehículo Eléctrico, y eso al final pues está creando caldo de cultivo en China de que se puede confiar en Extremadura, de que se puede invertir en Extremadura. Y aparte de esto, sí quisiera destacar, le hemos presentado a muchas empresas la propuesta de valor, pero se la hemos presentado a NIO. NIO es un fabricante de vehículos chino
que tiene 10 años de vida, es súper innovador y en 10 años tiene el 51% de la cuota de mercado de alto valor de China. Estuvimos presentándoles nuestra propuesta de valor y también se quedaron impactados por todas las ventajas que tiene Extremadura, la alta intensidad de las ayudas, el sol, el agua, lo que siempre comentamos, y pensamos que puede ser, desde luego, si viniera un fabricante de este calibre nos cambiaría la región. Lo mismo pasa con Sungrow. Sungrow es el líder mundial de fabricante de rectificadores eléctricos. Los rectificadores forman parte de los cargadores eléctricos y es el primer productor mundial, junto con Huawei. Entonces son empresas en las que hemos conseguido llegar al primer nivel de la compañía a contarle la propuesta de valor de Extremadura, porque Extremadura es el mejor sitio para invertir y nos han tenido en cuenta y vamos a continuar esa relación desde aquí y desde la oficina permanente que hemos abierto. También JSTI es otro gigante chino de la ingeniería que habréis visto que hace poco ha comprado una ingeniería española también potente que se llama Eptisa. Nos hemos reunido con ellos y esta ingeniería lo que quiere es ayudarnos a atraer inversión china para hacerle la parte de ingeniería a los inversores que vengan a España. Es decir, ellos nos aportan la atracción de inversión china y ellos lo que ganan es que hacen la parte de ingeniería de esas empresas y lo mismo. Y bueno, hemos estado también no quiero aburriros, se lo hemos presentado a multitud de organismos. Sí quiero destacar otro que es el Centro de Monitorización de Vehículo Eléctrico de China, que cuenta con más de 90 plataformas de pruebas experimentales para investigación avanzada sobre vehículos y que le hemos planteado una colaboración con Fundecip ECTEX y se han mostrado muy interesados en colaborar. Tenemos que hablar con Fundecip para ir avanzando en esto, pero el hecho de que un centro tan potente como el suyo pueda colaborar con Fundecip ECTEX, pues creo que puede ser muy interesante para la región, para la creación de ese ecosistema de innovación y de generación de startups que queremos. Y bueno, no voy a nombrar más porque no puedo nombrarlas a todas. Resaltar también las reuniones gubernamentales. Ya he hablado que, bueno, con el gobierno chino muy buena relación, con la Fundación para la Cooperación y el Intercambio de Asia-Pacífico y con Pudong. Pudong es el área más rica de Shanghái, que hace 30 años nos enseñaron una fotografía y era un erial, o sea, era como un campo, como un desierto. Y ahora es donde está todo el skyline de Shanghái, donde están todos los grandes edificios. En 30 años han construido ahí la región más rica de Shanghái. Y hemos establecido relaciones con el gobierno de la región, van a venir posiblemente en noviembre también, y creemos que podemos compartir muchas experiencias porque en ellos se ha producido lo que nosotros queremos que se produzca aquí, que es esa evolución tan grande, ¿no? Y ellos también, a cambio, pues quieren aprender de la parte de permisos europea. En fin, que vamos a plantear una colaboración que creo que puede ser muy fructífera para Extremadura. Y el cónsul que aparece en la foto también, pues es muy importante también para facilitar la venida de inversores chinos. A la vez, Miguel Ángel y Avante organizaron la misión de internacionalización, donde 4 empresas de sectores muy diferentes extremeños han acudido a potenciar su internacionalización. Ahí tenéis las 4 empresas: Kit Implantes Dentales, Juan Merino Productos Selectos, Ceballos Mata y Grupo UAS, son una de productos alimenticios y bebidas, consultoría aeronáutica y salud. Y bueno, ya sabéis que las exportaciones están creciendo muchísimo y en particular en China por encima del 300%. Entonces yo creo que estas empresas no tenían apertura al mercado chino y también pues esperamos que sea un éxito y que lo empiecen a notar en su cuenta de resultados y en su crecimiento en riqueza y empleo. Me queda agradecer al equipo de la misión, que lo tenéis ahí, la implicación y compromiso. Ha sido máxima, hemos trabajado casi 20 horas al día, hemos dormido 4 o 5 horas, nos hemos pegado un palizón y esto, unos son funcionarios, otros somos de libre designación, pero en todo caso lo que salga bien de esta misión va a ser mérito de ellos, aquí nos acompañan muchos de ellos, y lo que salga mal será responsabilidad mía, pero desde luego el nivel de implicación es indudable. Y bueno, como cierre,
aseguraros que traemos una gran sensación de esta misión. Yo creo que si uno consigue ganarse la confianza de este país tan impresionante que es China, pues al final vamos a tener intercambios culturales, económicos y de generación de empleo y riqueza, que es a lo que vamos. Y bueno, aparte de los que van a ir viniendo en noviembre y diciembre, deciros que hemos invitado prácticamente a todo el mundo que hemos visto al segundo foro del vehículo eléctrico, que se va a celebrar en Extremadura y que seguramente ya va a tener otra dimensión mucho mayor. Y por mi parte, poco más, ponerme a vuestra disposición para cualquier aclaración o duda. Muchas gracias. Voy a ir repasando como alumno sobre lo que veo, preguntando dudas, porque no es poco lo que hemos conocido. Paneles solares. Entiendo que han firmado confidencialidad, pero ¿sabemos la inversión? No tenemos cifra de inversión ni de empleo de ninguno de los dos acuerdos. Primero porque es incipiente, o sea, sabemos que el potencial es enorme, pero además es que hemos firmado un acuerdo de confidencialidad. Entonces, en noviembre vamos a aterrizarlo más. El nivel de inversión de bicicletas tampoco. Poco. Bien. Hunan Yunen. Se situaría, entendemos, en Espacio Mérida, que es lo que en su día vieron. ¿La plataforma ferroviaria estaría disponible? No hay ningún problema, porque creo que no está todavía operativa, en fin, funcionando. La plataforma ferroviaria en Mérida, si no estoy equivocado, arranca en marzo y no va a haber ningún problema porque ellos van a empezar a construir a lo largo del 25, no van a empezar a producir antes de marzo, desgraciadamente, entonces no va a haber ningún problema. En marzo entrará en funcionamiento la plataforma ferroviaria y Hunan Yunen, pues supongo que empezaría en todo caso, no sé exactamente el compromiso, o sea, lo que estamos autorizados a decir es que empiezan a construir la fábrica en el 25, no a operarla todavía. Vale. Hidrógeno. Entiendo que son los que a lo mejor van a venir dentro de los próximos meses a mirar ubicaciones, por dónde va ese hidrogenoducto. ¿Son ellos de los que van a venir? El hidrógeno, a ver, Enagás es la encargada por parte del Gobierno del trazado y de la ejecución del hidroducto, que sabéis que atraviesa toda Extremadura. Estos son dos empresas generadoras de hidrógeno, Envision Energy y China Power Energy, que lógicamente no sabemos dónde se pondrán, pero supongo que tendrán que ponerse cerca de por donde pase el hidroducto, pero todavía esto es muy incipiente. Lo que hemos hecho es contarles la propuesta de valor y les ha encantado. ¿Por qué? Pues porque tienen sol, tienen suelo, tienen las mejores condiciones de ayudas europeas, van a tener talento, van a tener agua, todo ello en un sitio donde hay mucho espacio y donde van a tener las máximas facilidades del Gobierno. Entonces, están tomando en cuenta Extremadura como un futuro sitio donde poner una empresa de generación de hidrógeno. En Huelva, por ejemplo, que va un gran consumidor de hidrógeno, no hay mucho sitio para poner empresas generadoras de hidrógeno. Entonces, han conocido, simplemente le hemos dado a conocer las posibilidades de Extremadura y les han gustado mucho. Yo soy mis compañeros sigo. NIO es uno de los grandes de la movilidad eléctrica en el mundo, aunque quizá no sea tan conocido aquí. Creo que no tiene fábrica en Europa, como usted decía. ¿Qué sensaciones tiene de que pudiera llegar a fabricar vehículos eléctricos en nuestra tierra? NIO está creciendo exponencialmente, tiene unas cifras espectaculares. NIO ya tiene varias delegaciones en Europa, pero no tiene fábrica en Europa y, lógicamente, es muy razonable que comience a fabricar vehículo eléctrico en Europa. Lo que queremos es que cuando, no lo ha anunciado, pero lo que queremos es que cuando lo decida nos tenga en cuenta. Tampoco queremos decirlo mucho porque aquí estamos compitiendo con todas las regiones, entonces nos interesa estas cosas llevarlas con la mayor discreción. Lo que queremos es que cuando piensen en fábrica en Europa piensen en Extremadura. Igual que SAIC, también hemos visitado SAIC con el mismo objetivo, igual que Sangrau, que sería también Sangrau como fabricante de cargadores eléctricos. Pues un repaso rápido y no tengo más, señoría. Gracias.
Buenos días. Tal y como acaba de decir el consejero, aquí en Extremadura habría agua, habría sol, habría espacio, etcétera, etcétera. También ha apelado al talento y yo quería quedarme ahí. Son empresas de mucho valor tecnológico, muy modernas, van a necesitar mano de obra muy cualificada. Entiendo que eso también va a ser un plan transversal para que encuentre aquí personal especializado que pueda cubrir sus necesidades. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, dentro de los planes estratégicos de la Consejería es imprescindible la generación de talento digital. Lo hemos comentado, en estos primeros 12 meses ya estamos formando más de 1000 perfiles digitales, pero tenemos un plan muy ambicioso. Estamos reuniéndonos con la Consejería de Educación, con la Universidad de Extremadura, para intentar triplicar los egresos digitales en 2-3 años, para intentar duplicar los egresos en ingeniería industrial. Ya la consejera de Educación ha transformado toda la formación profesional en dual y tenemos también la formación no reglada, que depende de la consejería. Somos unos convencidos que donde hay talento digital el Producto Interior Bruto sube y la calidad de vida de las personas sube y se genera más empleo y más riqueza. Es imprescindible. Esto es un problema de Europa. La última vez que estuve en Bruselas se comentaba que Europa pierde 1 millón de trabajadores digitales al año. Entonces, los que seamos capaces de generarlo nos va a dar ese diferencial. Nosotros tenemos algunos diferenciales importantes y en ese tenemos que estar. Esa es una falta que tenemos todos y vamos a necesitar mucho más talento del que tenemos ahora mismo. Generarlo, retenerlo o incluso atraerlo. Por eso también el decreto de nómadas digitales que conocéis. En fin, un poco todas las medidas van encaminadas en la formación a la generación de ese talento industrial y digital. ¿Una pregunta más? Oye, pues muchas gracias a todos. Si alguno tiene interés en el vídeo, lo podemos distribuir sin problema. Gracias.